Buenos días con todos los presentes, buenos días con nuestros compañeros en operaciones que nos acompañan por videoconferencia. El día de hoy nos reunimos para celebrar la Semana de la Transparencia con el conversatorio Retos y Realidades de la Transparencia en la Gestión Pública y en Petroperú. Para dar inicio, invitamos a nuestro presidente del directorio, el señor Carlos Paredes Lanata, que nos ofrecerá unas palabras inaugurales. Buenos días con todos. Quiero primero que nada agradecer a nuestros panelistas, al doctor Salomón Lerner Febres, a la señora Susana Silva Hasenbank, señor Felipe Chacón Tapia, Pilar Kagoshira y Mariluz Santana García. Muchas gracias por compartir con nosotros y darse el tiempo para este evento que nosotros consideramos trascendental en lo que es la visión de Petroperú, de su compromiso con la integridad, con la transparencia y con la lucha anticorrupción. Como lo dije hace algunos meses al asumir la presidencia, el eje central de esta gestión es la transparencia y la lucha contra la corrupción. Esto creo que lo que hace es atender un clamor de todos los peruanos, que son al final los accionistas de Petroperú. Y es en atención a ese clamor, en atención a las necesidades reales de nuestro país, que estamos embarcados en este proceso de cambiar las cosas en Petroperú. Queremos convertirnos en los líderes de la lucha anticorrupción dentro del sector público y queremos, cueste lo que cueste, transparentar todos nuestros procesos, hacer públicos nuestros errores y día a día mostrar un compromiso total con la transparencia y la lucha anticorrupción en la empresa pública más grande del país. Estoy muy contento de tener un directorio que está totalmente comprometido con este objetivo. Estamos haciendo los mayores esfuerzos para mostrarles cambios rápidos e importantes a todos los peruanos. Nos estamos tomando un tiempo para hacer las cosas bien. No somos figuretis, no somos efectistas. Estamos haciendo un trabajo serio de transformación de esta empresa. Quiero agradecerle a todos los compañeros de trabajo que se han tomado este compromiso muy en serio. Todo lo que hagamos en otros campos, en el fortalecimiento patrimonial y saneamiento financiero de la empresa, en la conclusión exitosa del proyecto de modernización de la refinería de Talara, en llegar a acuerdos con las comunidades nativas de la Amazonía y con las empresas petroleras privadas para tener una operación segura y sostenible del oleoducto, en llegar a acuerdos con nuestros proveedores y lograr el uso eficiente de nuestras instalaciones a lo largo del país. Todo eso pierde importancia y probablemente no se pueda lograr si es que no hacemos esta transformación de Petroperú. Estamos comprometidos con eso y estamos pisando muchos callos y lo vamos a seguir haciendo. Quiero asegurarles que no vamos a desmayar en el esfuerzo por
hacer de Petroperú la líder en la lucha por la transparencia, la integridad y la anticorrupción dentro del sector público. Va a tomar tiempo, no se hace de un día a otro. Estamos haciendo esfuerzos para apoyarnos en las experiencias, en el know-how de otras instituciones. Hemos firmado un acuerdo con Proética, estamos buscando el apoyo del BID. Vamos a cambiar Petroperú en este campo. Lo vamos a hacer mejor. Todos vamos a ser más orgullosos de trabajar en esta empresa. Sin más, quiero darles la bienvenida a este evento. Nosotros celebramos o hacemos eventos con tema de integridad todos los años. Tenemos una feria de integridad y vamos a cada vez hacer más esfuerzos para que sea parte de nuestra rutina en la empresa, que sea parte de nuestra conciencia, el que todos hagamos nuestro esta lucha que en el país, no solamente en Petroperú, que en el país tiene que convertirse en un motor. Nosotros no podemos perder nuestro país frente a la corrupción. De alguna manera lo estábamos haciendo, lo estábamos perdiendo. Y creo que esta crisis que estamos viviendo, no me refiero a la crisis política actual, entiendo que el presidente de la República se va a dirigir al país en unos minutos, sino a la crisis institucional, a la crisis de valores, nos está arrastrando a un despeñadero. Creo que cada uno en sus diferentes roles debe contribuir a esta transformación del país, a la mejora del país. Yo me acuerdo, y cuando me paré para hablar aquí, me acuerdo de algo que me dijo mi hijo menor cuando se enteró que había aceptado la presidencia de Petroperú. Él había trabajado hasta hace muy poco en una de las empresas, grandes empresas, que salió muy manchada por el escándalo de corrupción de Odebrecht. Y él se había entregado con todo a esa empresa y se sintió enormemente frustrado, ¿no es cierto? Un joven que recién empezaba su carrera profesional y con dolor y con preocupación, ¿no? Me dijo: papá, no la vayas a fregar. Usó otro término que prefiero no. Y estoy tratando de no fregarla. Estoy tratando de hacer lo que es correcto, de hacer lo que es. Y no solo yo, somos muchos en Petroperú que estamos comprometidos con eso. Y bueno, sin más, no quiero tomarles más de su tiempo. Les agradezco a todos por estar aquí y especialmente a ustedes, señores. Muchas gracias y bienvenidos a este evento. Bueno, buenos días con todos, todas. Gracias por estar acá, gracias presidente, gracias Carlos como gerente general y todos en general, todos los gerentes y todos los equipos por estar acá en un día relevante para nosotros como empresa. Yo creo que hablar sobre la transparencia no viene al caso, tenemos los expertos, nos van a comentar un poco los enfoques. Lo que sí es importante y debo resaltar es que estamos en un nuevo momento donde efectivamente el presidente lo ha dicho y también Carlos lo ha dicho en diversos espacios, queremos ser la diferencia. Y en el ámbito del interior de la lucha contra la corrupción queremos ser el ejemplo de empresa, además de ser empresa pública. De hecho, Susana Silva, que es nuestra secretaria de Integridad, una de las cosas que le he dicho
es que vamos a trabajar juntos, nos conocemos, así que ya sabe que si nos ponemos de la mano vamos a trabajar muchas cosas juntos y demostrar que se puede seguir fortaleciendo. Hay cosas, vamos a ver el vaso medio lleno, hay que trabajar juntos, el trabajo de todos va a ser la diferencia, el día a día nuestro. El discurso que se está dando va a ser una realidad, como bien dice Guayo, nos estamos tomando un poco de tiempo para traer los resultados adecuados. Siento y vamos viendo con las semanas que cada vez más personas se suman, llegan, nos comentan, nos apoyan, sienten que este es un proceso y ese es el tema para toda la empresa, somos una gran empresa. Y lo vamos a ir mostrando, cada vez más vamos a ir comunicando cómo vamos a ir, cómo vamos avanzando y en función de eso demostrando que esta es una decisión que va a impactar positivamente a todos nosotros. El día de hoy me toca estar de moderador y en función a ello vamos a gestionar nuestro tiempo aproximadamente de 8 a 10 minutos. Ahí Johanna seguramente nos va a hacer algunas señales si es que nos vamos excediendo del tiempo para ser eficientes en el uso del mismo. Hemos elaborado un conjunto de preguntas. El orden va a ser el doctor Salomón, luego Susana, luego Felipe y luego Pilar. Así que, sin más preámbulos, tenemos una pregunta para el doctor Lerner y es la siguiente. Vivimos en una época diferente donde los valores, la ética, la transparencia ha pasado por momentos de quiebre en nuestra sociedad. ¿Qué lecciones sobre la justicia, los valores cívicos en la gestión pública deberían embarcar nuestro actuar? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos en este espacio democrático? Así que, por favor, doctor. Bueno, reitero, mi gratitud a Petroperú, mi aplauso a esta institución por los fines que persigue, no solo en torno a el aporte económico y de rentabilidad al Perú, sino también en la idea de ser un ejemplo de institución sana, honesta y que de alguna manera educa en ciudadanía a los peruanos. A mí se me ha hecho una pregunta muy concreta y yo, para no desperdiciar un tiempo que es muy acotado, he redactado la respuesta a esta pregunta. Luego podremos conversar sobre lo que yo diga aquí. ¿Qué lecciones sobre la justicia, los valores cívicos en la gestión pública deberían enmarcar nuestro actuar? Bueno, debemos partir de lo siguiente. La época en la cual vivimos, en efecto, se caracteriza por la disolución o, en todo caso, el debilitamiento de un conjunto de valores que hasta hace pocas décadas eran considerados centrales. Esto no quiere decir de ningún modo que en ese tiempo pasado que he evocado, nuestras sociedades funcionaran de una manera deseable. Pero al menos los comportamientos antiéticos eran reconocidos como tales y sobre todo existía en la conciencia pública una línea divisoria perceptible entre la verdad y la mentira, entre la sinceridad y el cinismo. Ello permitía de mejor manera la existencia de algo que es fundamental, la crítica, de discernir. Vivimos y viviremos en mundos imperfectos, eso lo sabemos. Y ante esa realidad resulta indispensable que seamos sujetos críticos, que estén siempre dispuestos a señalar todo aquello que es perfectible y mejorable. En verdad, no hay nada en el mundo que no sea perfectible y mejorable. Pero allí debe estar siempre la inteligencia de los hombres para avanzar y siempre tener un futuro por conquistar. Es necesario entonces, además de asumir ese espíritu crítico, no conformarse con los dictados del poder, ya sea el poder político o el poder económico, o incluso ese enorme poder que hoy día lo vemos con mayor claridad, que es el de la opinión pública, que a veces se halla moldeada por los medios de comunicación con intereses no muy santos.
Pero en el ejercicio de la crítica, solo se hace posible desde un marco de valores sólido, reconocible y compartido colectivamente. ¿Desde qué punto de vista he yo de criticar? ¿Por qué voy a criticar? Critico en tanto y en cuanto yo tengo respecto de determinados asuntos una firme convicción, la honestidad, la solidaridad, la responsabilidad frente al otro. Si yo no tengo eso como fundamento y como punto de partida, mal puedo criticar nada. Entonces, estos valores sólidos, compartidos, son aquellos que permiten la crítica. Lo que está corroyendo de una manera sensible en nuestro entorno público es la ausencia de este marco o el debilitamiento de este marco, y que viene por una serie de causas, entre ellas quizás sea un defecto profesional, en tanto que yo soy catedrático y estoy en el mundo de la educación, por una educación inexistente o realmente muy poco consistente en nuestro país. Eso debilita la actitud crítica. Hoy en día se considera que absolutamente todo es materia de opinión e incluso de simples gustos. Existe un cierto relativismo que le quita valor a determinados puntos de vista que de suyo son sólidos y otorga valor a puntos de vista que son detestables, simple y llanamente por esta especie de, entre comillas, igualdad que no debiera darse. Es un error, pues, esto. Es completamente cierto que todo el mundo tiene un derecho inalienable a expresar su opinión. La democracia depende en gran medida de que ese derecho sea reconocido y organizado. Pero ello no quiere significar que toda opinión sea válida y que todas las opiniones sean de equivalente valor. Justamente este es el sentido más profundo que tiene algo que se reclama para todos los hombres en todos los tiempos, que es el diálogo, es decir, el intercambio de puntos de vista con respeto de la postura ajena y sin caer en la intolerancia. Para empezar, hay opiniones que tienen como punto de partida la verdad sobre los hechos, que son fieles a los hechos, mientras que hay otras opiniones que se construyen sobre la base de mentiras o falsedades. Hoy está de moda esto de las fake news, ¿no es cierto? Por otro lado, hay opiniones que tienen coherencia interna porque están vinculadas con un marco conceptual y de valores ya establecido, mientras que otras opiniones se reducen a expresar más bien estados de ánimo, intereses y prejuicios. Así, a la pregunta sobre justicia y valores en la gestión pública, una primera respuesta entonces sería que nos hace falta construir un entorno abierto a la crítica, pero una crítica que se halle basada en el conocimiento. ¿Qué hay que hacer? Conocer. Conocer con verdad, conocer con honestidad, y a partir de allí emitir un valor, un enjuiciamiento valorativo de aquello que se conoce. Una gestión pública que se sustrae a ese diálogo creativo con la sociedad puede terminar convertida en una tecnocracia fría y muy poco útil para consolidar una cultura ciudadana. Y esto de cultura ciudadana, de ciudadanía, nos lleva a algo que es complementario a la cuestión que venimos tratando. Un tópico recurrente de los estudios sobre ciudadanía, y eso en el Estado peruano, ha sido lo alejado que nos hemos encontrado siempre de la sociedad, o casi siempre de la sociedad. Esto ha ido cambiando de alguna manera en las 2 últimas décadas, pero la cercanía entre el Estado y la sociedad brilla por su ausencia, diría yo. En todo caso, debiera ser profundizada. Esa cercanía de la cual hablo puede ser entendida de muchas formas. Hay quienes, de una manera errónea,
tienden a definir que esa cercanía se daría a través o en términos de obras de infraestructura. Pues eso no está mal, pero ojo que puede esconder una trampa que finalmente no mida el real valor del trabajo público y se convierta en muchas ocasiones en escenario, y lo ha dicho el señor presidente de Petroperú, en escenario de una corrupción que hoy nosotros presenciamos con algo de horror. La cercanía debe ser entendida más bien en términos de promoción y reconocimiento del ser ciudadano, del otro, el otro que es igual que yo, del otro que tiene derechos y deberes como yo, el otro al cual tengo que reconocer en su dignidad y con el cual puedo dialogar. Toda interacción entre Estado y la gente debería ser percibida como una experiencia ciudadana. No solo significa acceder a los servicios adecuados, eso es esencial, pero experiencia ciudadana es la que se percibe, en la que se percibe la preocupación del Estado por el respeto de derechos, por el trato equitativo y respetuoso y por la rendición de cuentas. Y cuando hablamos de rendición de cuentas, aquí tocamos indirectamente la transparencia. No puede haber rendición de cuentas si no hay transparencia. Simplemente la transparencia es una manera, si quieren, de asegurar que aquello que se informa y aquello que se entrega a la ciudadanía corresponde a la verdad de lo dicho y de lo hecho. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos en un espacio democrático? Era parte de la pregunta. Esas responsabilidades de nosotros en tanto ciudadanos son básicamente, creo, de dos tipos. Una, el ejercicio de derechos y correlativamente el respeto por el derecho de los otros, derechos y deberes, cumplimiento de deberes, ¿no es cierto? Y una segunda dimensión es la participación en la cosa pública. Puede parecer esto algo escueto, pero allí se resume de algún modo el papel fundamental de la ciudadanía en la preservación y en la defensa de la democracia. En cuanto a lo primero, hay que decir que la democracia se define como un espacio en el cual se tiene derechos y donde es posible ejercerlos o disfrutarlos. Por otro lado, habida cuenta de algún pronunciamiento infortunado de hace algunos días por parte de un actor público, la democracia no es eso de en fin, que no se tiene que tomar en cuenta porque lo dicen todos, que en fin, hubo una afirmación de algún político en ejercicio que tuvo una definición realmente muy pobre y triste de la democracia. La democracia implica al ciudadano, requiere al ciudadano, requiere a cada uno de nosotros. No es simplemente un conjunto de seres que han sido delegados en lo que toca a poder y que nos conduzca a olvidarnos de, entre comillas, el pueblo. La responsabilidad mayor sobre la garantía de los derechos corresponde al Estado, pero allí hay una relación dinámica. Mediante la demanda, la vigilancia, la defensa, los ciudadanos hacen valer sus derechos y de alguna manera enseñan al Estado sobre la importancia de los mismos. Una democracia donde los ciudadanos no estén alertas a la defensa de sus derechos es una democracia débil, entumecida y vulnerable a tendencias autoritarias. Pero no olvidemos que también la democracia es una forma de relación social entre sujetos, entre personas que se consideran a sí mismos valiosas, ciudadanas, dignas, respetables. Y de allí nace el deber de reconocer al otro. Esto incluso es un tema de la filosofía. Es el otro, con su mirada y con su presencia, el que de alguna manera me hace tomar conciencia de mi responsabilidad frente a él
frente al mundo, frente al futuro. Esa alteridad que forma parte de mí, porque no hay hombre solitario o aislado, somos esencialmente seres sociales. Entonces hay que reconocer a los otros como iguales, y eso significa en el trato cotidiano un trato equitativo, respetuoso, considerado. Desgraciadamente hemos perdido mucho en este terreno en el Perú. Basta salir a la calle y darse cuenta de una relativa y ahí tibia hostilidad mutua generalizada. A veces la gente no se trata como iguales, sino como potenciales enemigos, y eso a veces incluso se hace presente en cómo se responde al saludo del buenos días. Vivimos una crisis de civismo que necesitamos reconocer para superarla. Termino. El otro aspecto de las responsabilidades es la participación. Eso se presenta en primer lugar en el campo de las decisiones sobre el gobierno, el campo de la votación electoral. Participar en elecciones de una manera informada y crítica es responsabilidad del ciudadano, pero ello no termina allí. La participación abarca la vigilancia, la movilización social, la formulación de propuestas, la presencia en el diálogo público, la exigencia de transparencia y de honestidad en aquellos que han sido elegidos no simplemente para tener poder, sino más bien para servir. Un ciudadano participativo, informado y dispuesto a alzar la voz, ese ciudadano es un alimento valioso para todo proyecto de consolidación democrática. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, Salomón. Claramente. El relevamiento de la ciudadanía y todo lo que has planteado es parte de un reto que tenemos igual hacia adentro, ¿no? Entendámonos como parte de una organización, como una sociedad también. Pasando ahora al rol de lo público, desde lo público, tenemos a Susana Silva y a Felipe Chacón, y vamos a empezar por Susana. Entonces, la pregunta, Susana, en este caso es, ante la actual coyuntura que todos conocemos, somos parte y además estamos claramente viendo ahora, ¿cuál es tu opinión en torno al reto que podríamos tener como empresa, la mayor empresa de este país, además de ser la pública, y la función pública para contribuir a forjar un Estado más transparente, de rendición de cuentas y orientado al ciudadano como mecanismos de lucha contra la corrupción? Y desde el Ejecutivo, que tú además impulsas también, ¿qué se viene haciendo en la Secretaría de Integridad para abonar a ello, para lograr ello? Así que, bienvenido otra vez. Bueno, gracias Juan Carlos, muy buenos días con todos y todas, un enorme gusto estar aquí. Y bueno, a ver, Juan Carlos, la pregunta que me formulas no es para 10 minutos, pero bueno, vamos a concentrar algunas ideas que me parecen sumamente importante abordar con ustedes. Tú me preguntabas o me preguntas, ante la actual coyuntura, ¿qué cosa es lo que se debe hacer desde el sector público, desde la ciudadanía y específicamente desde Petroperú? A ver, la actual coyuntura es bastante complicada, no en términos, bueno, bastante en términos políticos, pero yo quiero referirme sobre todo al tema vinculado al tema de corrupción, al tema de la ausencia de reglas claras para la integridad. Y al respecto, si bien es cierto, nosotros estamos trabajando muchas acciones desde el punto de vista de la generación de una nueva cultura, desde la generación o el fortalecimiento de la institucionalidad, creo que como peruanos, como ciudadanos, como funcionarios públicos, tenemos que tener en cuenta algo que no me voy a cansar de decirlo una y otra vez. Esta actual coyuntura en donde todos estamos viendo un poco los coletazos finales de todo un enmarañado de corrupción que se dio a partir de lo que era el caso Odebrecht, pero también que involucró a la empresa Odebrecht, pero también a los CNM Audios, con los CNM Audios y otros temas vinculados también a gobernadores regionales, en fin.
Pero todo eso ya lo hemos vivido nosotros, lo vivimos en los años 90 y lo vimos claramente en los primeros, luego en los primeros años de la década del 2000. Lo vimos en los medios de comunicación, lo vimos en videos, nos sentimos todos asqueados. Y saben que, si recordamos en realidad lo que pasó en aquel momento, se organizaron muchísimos foros, se organizaron seminarios, se organizaron muchas reuniones en donde nos sentábamos también a hablar sobre las dimensiones, los efectos de la corrupción y qué debíamos hacer como administración pública, como ciudadanos, como empresas, como sector empresarial, para que todo esto no volviera a ocurrir. Y de hecho hubo una respuesta bastante contundente desde el punto de vista punitivo. Se mandó a la cárcel a muchísima gente y bien mandada seguramente a la cárcel. Nos sentimos todos orgullosos y es más, el modelo peruano de combate a la corrupción hasta el día de hoy se reconoce como un referente mundial. El tema es que eso ha ocurrido hace 17 años y en ese momento todos dijimos, esto no nos vuelve a pasar, ya aprendimos la lección, se dieron normas vinculadas para fortalecer la transparencia, para la rendición de cuentas, para la participación ciudadana, para garantizar transparencia en lo que es la gestión de intereses. En fin, una serie de conceptos, incompatibilidades, para regular las incompatibilidades que hay en la relación público-privado. El tema es que, a pesar de que todo eso se dio hace 17 años, nuevamente hoy, o desde hace unos 2 años, hemos vuelto a vernos todos los peruanos enfrentados o reflejados, mejor dicho, en lo que nosotros denominamos el espejo de la vergüenza respecto de lo que ocurrió en materia de corrupción. Entonces, frente a eso, yo creo que nos toca a nosotros reflexionar, no solamente y tomar medidas, no solamente como administración pública, no solamente como empresas, sino también como funcionarios públicos y como ciudadanos que también somos. ¿Y por qué? Porque si bien en ese momento se adoptaron medidas muy contundentes respecto de lo punitivo, el gran problema es que lo preventivo lo dejamos un poco a ver cómo cada uno implementaba las normas de transparencia, cómo cada entidad entendía mejor la rendición de cuentas sobre la cual nos ha hablado Salomón. Y otros aspectos también que no les dimos la importancia adecuada. Entonces, hoy día, frente a la coyuntura actual, frente a lo que nos está pasando, la gran lección es obviamente decir, esto no nos vuelve a pasar, pero teniendo también como reflexión lo que ya nos ocurrió en la década de los 90. Entonces, eso no nos puede volver a pasar y no puede ser que de aquí a otros 17 años más tengamos otro escándalo de corrupción tan grave que afecte los cimientos de la política peruana, de la sostenibilidad en términos de lo que se debe hacer o no se debe hacer como país. Esto no nos vuelve a ocurrir, no nos debería volver a ocurrir, aprendiendo además lo que debimos aprender bien hace unos 17 años. Entonces, frente a eso, hoy día la respuesta es, tenemos que trabajar respecto de lo punitivo, ciertamente. Lo punitivo es fundamental y aquellos que han cruzado la línea de la legalidad hay que sancionarlos y de la manera más ejemplar posible. Pero la segunda reflexión y el segundo aprendizaje es que tenemos que concentrarnos muchísimo más en lo que tiene que ver con lo preventivo, con la transparencia, con el fomento de la integridad, con tener reglas claras, además, dentro de la administración pública, que no las tenemos, porque no podemos simplemente tener un código de ética de la función pública que básicamente nos diga pórtense bien. No, tenemos que tener detalle de qué cosa significa portarse bien, qué cosa significa hacer uso adecuado de los recursos públicos, cuando utilizamos un vehículo, cuando utilizamos un ambiente público, cuando nos relacionamos también con el sector privado, cuando tenemos reuniones con ellos o no, sobre la base de normas mucho más específicas. Desde ese aspecto, obviamente, ahí básicamente toca el trabajo que hace la Secretaría de Integridad Pública a mi cargo en este momento, que es una instancia nueva, se creó hace poco más de un año,
en abril del año 2018, y hemos avanzado muchísimo en términos de generar reglas muchísimo más claras sobre conflictos de intereses, gestión de intereses, políticas de regalo que ya estamos próximos a difundir y a tener mucho más claro. Pero también como ciudadanos tenemos que entender que las medidas de integridad no es un tema solamente de la oficina de integridad o el oficial de cumplimiento, sino que esto es algo en donde debemos estar absolutamente todos comprometidos. Y mientras más alto el nivel de responsabilidad que tengamos, o mejor dicho, mientras más alto sea el nivel en la jerarquía institucional en una entidad, mayor nivel de responsabilidad vamos a tener. Y además, mayor nivel de exposición pública y de escrutinio también al que nos debemos someter. Entonces, los que están a la cabeza de una entidad, en este caso como el señor Paredes y todos los titulares, todos los ministros, y los que estamos a la cabeza de distintas entidades, tenemos una doble responsabilidad, porque es además con el ejemplo, con lo que vamos predicando y haciendo y visibilizando, que debemos garantizar que esto se impregne en todas las entidades. Como bien dijo el señor Paredes, y me ha encantado, dicho sea de paso, escucharlo, señor Paredes, de verdad lo digo muy en serio, porque además está usted aquí, a veces en las capacitaciones o en los espacios de diálogo con el personal, no necesariamente están las autoridades, las cabezas de una entidad, y yo creo que eso dice mucho del tono que se quiere marcar dentro de esta entidad, y de verdad que me satisface mucho ver eso. Pero lo importante es que todos los trabajadores lo vean. Pero algo que usted señaló es que la integridad, las medidas hacia el fortalecimiento de la integridad no tienen un resultado en lo inmediato. Van a durar, el cambio no se va a generar de la noche a la mañana. Va a tomar un tiempo. Y quizás, muy probablemente, lo que hagamos en términos de fortalecimiento de la integridad, de aquí a 5 años, si se mantiene de manera sostenida esto, va a dar un resultado muy tangible en las distintas entidades, en las distintas empresas. Pero probablemente cuando se dé, no relacionen necesariamente el trabajo que hizo el oficial de integridad o el oficial de cumplimiento y lo atribuyan a X cosa. Pero nosotros tenemos que trabajar, todos los oficiales de integridad, como en este caso Juan Carlos Pasco, y muchos que hoy día están empapados en esta lógica de generar mayor o elevar los estándares de integridad. Y aquí 2 reflexiones finales. ¿Cuándo nosotros podemos decir que ya tenemos implementado un modelo de integridad o que ya hicimos la tarea en términos de garantizar que haya sostenibilidad para la integridad? Y en realidad la respuesta es nunca, nunca, porque la corrupción y el mundo chicha del cual está muy impregnado, estamos impregnados como ciudadanos, lamentablemente, van cambiando, van generando una serie de nuevos comportamientos que sobre los cuales nosotros debemos trabajar. Los modelos de integridad son como montar la bicicleta. El día que dejamos de pedalear, nos caemos. Entonces, esto es algo continuo. De manera permanente tenemos que estar trabajando en las charlas, no solamente las charlas, sino también generando ejemplos, generando diálogos, como bien señalaba el doctor Salomón, generando diálogos, pero diálogos aterrizados sobre los dilemas éticos a los cuales todos estamos expuestos todos los días, sea el nivel en la jerarquía que nosotros tengamos. Y finalmente, una última reflexión es que esta tarea del fortalecimiento de la integridad es algo que a veces, como les decía hace un instante, puede ser poco reconocido y le damos muy poca importancia. De hecho, en los medios de comunicación no van a ver ustedes una noticia que cause además impacto en la ciudadanía vinculada a la promoción de la integridad o vinculada a la transparencia, a la rendición de cuenta.
muy poco. La noticia va respecto de si es que encarcelaron a alguien, si se atrapó a alguien más, si es que hay morbo de por medio también, por supuesto. Y eso es natural, aquí en nuestro país y en todos los países del mundo. Genera noticia cuando el avión se cae, pero cuando se trabaja para evitar que el avión se caiga, eso no es noticia. Sin embargo, todos nosotros debemos generar debemos trabajar hacia una nueva cultura, hacia una nueva institucionalidad. Desde el Ejecutivo, y en realidad serían muchísimas las cosas que tendría que señalar Juan Carlos, pero hay muchas de las cuales ustedes ya saben que se están trabajando, como es el impulso de lo que es necesario tener en nuestro país, como es una reforma en la administración de justicia, una reforma política y una reforma también electoral. Es parte esto también de la prevención. No es parte necesariamente de lo punitivo, es parte de generar instituciones sólidas que nos permitan como país responder de manera adecuada al fenómeno de la corrupción. Pero también al mismo tiempo de generar mayores herramientas, de generar mayor conciencia, de cambiar la cultura hacia la tolerancia a la corrupción. No podemos continuar nosotros como ciudadanos tan impasibles frente a lo que ocurre en nuestro país. La ciudadanía, y somos parte también de la ciudadanía, tiene que estar alerta a lo que ocurre, tiene que estar alerta también a quienes postulan, a quienes participan, en la política, y tener una voz de reflexión, pero también una voz de respuesta respecto a lo que ocurre. No podemos ser más cómplices de la corrupción, más actuar de manera simplemente como que lo hacen los demás. ¿Y esto por qué? Porque cuando hablamos de la integridad no solamente es un concepto que nosotros decimos yo soy íntegro y allá el otro, sino que también entraña una dimensión de defensa respecto de lo que es la integridad. Y la defensa de la integridad supone que cuando sepamos algo hay que actuar. La tarea no es sencilla, a veces, como nosotros decimos, es una tarea cuesta arriba, muy cuesta arriba, que en muchísimas ocasiones se invisibiliza, no se ve en el día a día, pero hay que hacerlo, hay que empezarlo. Ya nosotros hemos empezado, ya hemos impulsado, ya estamos impulsando lo que son los modelos de integridad, la existencia dentro de la administración pública de lo que son los compliance públicos, en este caso Juan Carlos, y eso es algo que todos debemos acompañar en su tarea. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Entre otras cosas hay que resaltar el enfoque en lo sistémico que estás diciendo. Si estamos con problemas ahora es porque no se han tomado decisiones en el tiempo y esto nos puede volver a pasar. Así que hay bastante que hacer allí y ya podríamos hablar luego también sobre ello. Ahora pasamos al representante de la Contraloría, Felipe Chacón, y le preguntamos: ¿la transparencia es una buena práctica en las empresas e instituciones del Estado? La pregunta sería, desde la Contraloría, ¿qué buenas prácticas y mecanismos de transparencia y acceso a la información pública pueden compartirnos que han generado un impacto positivo en la gestión de los organismos públicos? Y también, ¿qué aspectos consideras nos falta desarrollar como para lograr un Estado más transparente? Felipe, por favor. Bueno, buenos días con todos ustedes, muchísimas gracias por la invitación, ¿no? También saludo la presencia del presidente y su mensaje también personal, ¿no? Porque si uno no lo toma por el lado personal, no se involucra, ¿no? Y eso al mismo tiempo transmitir el mensaje institucional en breves palabras, ¿no? Y también agradezco el placer y el honor de tener que compartir esta mesa con tan distinguidos oradores, ¿no? Quisiera empezar por la última pregunta y luego indicar qué hace la Contraloría, que en realidad, en honor de la verdad, todavía es muy poco, ¿no? Y lo que ha hecho en los últimos 90 años que va a cumplir la Contraloría es realmente muy poquito. Empecemos. ¿Qué aspectos consideras que nos falta desarrollar como Estado transparente? Debemos de partir primero
que nada del ciudadano, ¿no? El ciudadano, todos nosotros, en los distintos roles que nos tocan, además, muchos roles en una misma persona, ¿no? Puede ser funcionario público, eres ciudadano, eres padre de familia, eres profesor, etc. Y lo que se ve en el Perú es indiferencia y distancia con lo que se hace públicamente. Nosotros votamos por estos presidentes, por estos gobernadores regionales, presidentes regionales, nuestros alcaldes, y luego somos los primeros insatisfechos a poco tiempo. Y nosotros somos eso, ¿no? O sea, y me apoyaría en este momento en la taxonomía de Bloom del conocimiento, y para no detenernos en cada una de las etapas, solamente 3, ¿no? La primera, obviamente, si tú no sabes, ¿qué puedes hacer? ¿No? Es importante saber, y la ciudadanía en ese sentido sabe poco. Entonces es importante que el Estado justamente tenga que trabajar fuertemente en que el ciudadano conozca los conceptos importantes y cómo funciona el gobierno, porque no tiene idea, bueno, no sabe cómo exigir, y se vuelve indiferente, y se vuelve distante, y le atropellan todos los días los derechos, ¿no? Quizás me detendría un minuto más acá. Digamos, en el sistema impositivo que tenemos, una persona que gana 1.000 soles mensuales, ganaría 12.000 soles al año, y dentro de lo que es la legislación del impuesto a la renta está exonerado el impuesto a la renta. Entonces esta persona no paga un impuesto a la renta. Sin embargo, esta persona con 1.000 soles tiene que sobrevivir, y seguramente compra alimentos, compra artículos de limpieza y otros que prácticamente casi todos están afectos al IGB. Y es un impuesto indirecto que es de 18%, y 18% de sus ingresos anuales, de los 12.000 soles, representa más o menos más de 2 meses enteros de su sueldo. O sea, ese señor, que tiene un ingreso, digamos, mínimo, 2 meses enteros de su sueldo los paga el Estado, ¿no? De las otras personas que están sí afectas, muchos de los que estamos nosotros aquí presentes, la estimación que hemos hecho es que impuestos indirectos y directos nos toca pagar cerca de 3 meses enteros de nuestro sueldo, ¿no? Si tú pagas 3 meses enteros de tu sueldo al Estado, eso implica 3 entre 12, que estás invirtiendo, llamémoslo así, el 25% de tus ingresos en el Estado, ¿no? Si tú invirtieses ese dinero, esos recursos, el 25% de tus ingresos anuales en una empresa cualquiera, una panadería, imagínense el negocio que más les provoque, exigiría que por esa inversión que ustedes hacen haya una buena administración, ¿no? Que el que administra la panadería, que no le diga, ¿y a cuánto estamos ganando? ¿A cuánto te cuesta el pan? ¿Cuánto estamos teniendo de rentabilidad? ¿Por qué estás...? ¿No le pedirían esa cuenta? Por supuesto que sí. Pero no lo hacemos, porque no somos conscientes que somos socios del Estado. Y esa es una educación que tiene que hacerse desde el Estado hacia la ciudadanía, para que la ciudadanía entienda que es dueña del Estado y que merece una educación pública de calidad, que merece una salud pública de calidad, que merece una seguridad ciudadana. Los indicadores no están mal. El Perú el año pasado tuvo un presupuesto de 180.000 millones de soles. No es poco dinero, es muchísimo dinero. En los estándares internacionales, el Perú tiene 130.000 policías, que para 30 millones de habitantes es perfecto. Sin embargo, no tenemos policías. Por la forma de trabajo que tienen los policías, 24/24, policías haciendo funciones administrativas, nadie quiere estar en las comisarías, porque ustedes no saben eso, pero hay una serie de problemas allí. Entonces, ¿qué tenemos? En vez de tener un policía, porque si ustedes dividen 30 millones de habitantes entre 125.000 policías, van a tener alrededor de 300 personas por policía. Pero la forma como se organiza, de pronto tenemos un policía por cada 2.000 personas, y ahí sí tenemos el problema de la inseguridad ciudadana, y tenemos el problema de educación pública, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el primer punto es que estamos fallando en eso, no estamos enseñando y no estamos generando ciudadanía, y nosotros en nuestros roles tampoco no lo estamos aplicando, y debemos de ser conscientes de eso. Segundo, en la taxonomía, un segundo paso que he tomado es en la aplicación, porque si sabes algo y no lo aplicas, no tiene sentido, ¿no?
La aplicación tácita de las cosas son muy importantes, y por ahí justamente vienen los deberes y los derechos que le corresponden a las personas, ¿no? Y en ese sentido es que recién cobra sentido, digamos, el acceso a la información y el uso de la información, porque si tú no sabes si está la información, no tienes nada que hacer, pero si sabes, si puedes aplicar esa información que está disponible, porque hay mucha información que es muy importante y está disponible, pero no sabemos usarla, ¿no? No sabemos aplicarla, ¿no? Y la tercera etapa de la taxonomía de Bloom que me interesó y lo menciono acá es ya el análisis y el cuestionamiento, porque tampoco no eres un robot, ¿no? O sea, obviamente te enseñan a que si el semáforo está en rojo no puedes cruzar la calle, ¿no? Y luego cuando te enfrentas a un hecho de esos, estás en la vereda y tienes que cruzar y ves que está en rojo, entonces lo aplicas y no cruzas, ¿verdad? Pero hay situaciones extremas donde eventualmente hay un accidente, hay una situación donde te tienes que cuestionar, oye, puedo o debería, digamos, hay una situación de vida o de la salud, entonces puede ser que te haga cuestionar. Y es así, estos cuestionamientos son los que han permitido a la sociedad evolucionar en el tiempo. Y la idea es que justamente este cuestionamiento vaya hacia la información también que están presentando las autoridades, como son las rendiciones de cuentas, que son formales, estructuradas, pero deberían de ser de otra manera también, ¿no? Y ahí tiene mucha importancia justamente el control social con la participación ciudadana. Entonces es muy importante que el Estado empiece a trabajar en interiorizar en los ciudadanos para que se compren este pleito, y por eso que llamo la presentación que hizo el presidente de Petroperú, Carlos Paredes, ¿no? Que tienes que tomártelo por la personal, ¿no? Y no falles, no te falles a ti, no falles a tu familia, no falles a tu institución, porque vivimos de la reputación, y cada vez esto va a ser mucho más por la transparencia. Vamos a vivir de nuestra reputación, y nuestra reputación, la reputación empresarial va a afectar a nuestros trabajadores, a las personas y a sus familias. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con ello. Y este comportamiento individual debe de llevarnos a un comportamiento pues social, colectivo, de mejora permanente. Entonces ahora sí paso a la primera pregunta. ¿Qué está haciendo la Contraloría? Muy poco, disculpen, ¿no? Pero sin embargo, ya la Contraloría ha iniciado también este cambio institucional y en las personas, y ya ha puesto a disposición, por ejemplo, de la ciudadanía todos los informes de control, ¿no? Pero esa información también hay que enseñar, ¿no? ¿Qué cosa es la Oficina de Control Institucional de la Oficina de Control Interno? Es increíble que autoridades todavía las confunden, ¿no? Cuando la Oficina de Control Institucional es una externa y el control interno es justamente ello, ¿no? Acá, ya, se me pasaron los minutos. Pero justamente, ¿no? La Contraloría conscientemente en la gestión del Contralor Nelson Schack está procurando estos elementos, informar, enseñar. Entonces ha desarrollado mucho más fuertemente un área de prevención y detección que nos permita informar, comunicar, participar, ¿no? Y lograr que no solamente los funcionarios de la Contraloría participan en el control de las entidades públicas y de las empresas públicas, sino también lograr que el ciudadano participe en este proceso y con ello podamos mejorar la gestión pública. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Solo para recuperar un tema y hacernos ver a todos y en las operaciones también de qué estamos hablando. Tenemos presente, aunque todos creo que lo podemos ver, pero quizás nuestros panelistas no, a nuestro presidente del directorio, a dos miembros de nuestro directorio,
a nuestro gerente general, a buena parte de nuestros gerentes corporativos, diría a todos los que están en Lima. A muchos de todos nos estamos tomando un tiempo para reflexionar sobre una materia que efectivamente nos va a impactar en el día a día de la empresa. No es menor y hay que valorar ese tema. Ahora, desde el lado de la empresa, y ahí a Pilar le preguntábamos y le decimos, ¿no? 3M es una empresa de 117 años en el mundo, no es menor, nos gana por unos cuantos añitos acá a la empresa, a Petroperú, y tiene presencia en todo el mundo, y es promotora de ideas y espacios de innovación, muchos lo usamos hasta en el día a día. ¿Cómo ha ido enfrentando los retos de los espacios de control y promoción de una cultura de integridad y transparencia a través de los años, y en qué contextos culturales se ha sabido mover? Porque si está en todo el mundo son aspectos culturales diferentes, nuestra región, Asia, Europa y demás. Y en ese contexto además también le preguntamos, ¿por qué podría ser importante promover una gestión empresarial transparente? ¿Cómo lo ve 3M? ¿Sí? Te lo paso. Muy buenos días. Muchas gracias en nombre de 3M por hacernos esta invitación y abrirnos una ventanita para poder compartir con ustedes la experiencia desde el punto de vista de la empresa privada, ¿no? Realmente trabajar en consolidar una cultura ética y de integridad en una corporación que tenemos operaciones en más de 200 países y con más de 90.000 empleados no es tarea sencilla, pero no es imposible, ¿de acuerdo? Solo se logra con mensajes claros, sólidos, consistentes con nuestras acciones. Cada decisión que tomamos debe de estar guiada por nuestro código de conducta, un código de conducta que ya ha sido traducido, que es único y traducido a 22 idiomas, que estamos obligados a cumplir, sea cual sea la región del mundo en la que estemos, sea cual sea el riesgo de fraude o de malinterpretación de nuestros actos o de las costumbres que tengamos en cada región, cada país. Estamos obligados a cumplirlos. Hemos sido reconocidos por 6º año consecutivo como una de las empresas más éticas del mundo, ¿sí? 6º año consecutivo, estamos muy orgullosos de eso. No ha sido fácil, requiere de muchísimo trabajo, no solo herramientas como el código, no solo de estructuras organizacionales que venimos teniendo en la organización desde el año 77, que siguen trabajando en función de desarrollar herramientas, medidas, controles para incentivar, promover una conducta ética. También tenemos políticas de auditoría periódicas que buscan validar que la teoría de nuestras políticas realmente se vean reflejadas en nuestros actos. Pero sin embargo, lo más importante y lo que define realmente a una compañía, a una empresa, como una empresa ética, es la conducta de la gente, ¿sí? El papel aguanta todo, pero realmente lo que hace a una compañía ética es la conducta de las personas. Y en este caso, en 3M, no solo incluimos a los empleados, los funcionarios, sino también a nuestros socios comerciales. Hacemos extensivo el tema a nuestros distribuidores y a nuestros proveedores. Se ofrecen entrenamientos constantes, virtuales, presenciales, incluso evaluados, para asegurarnos que haya llegado el mensaje de la manera correcta y que todos lo hayamos entendido. Los líderes se preocupan de incentivar y de recordarnos en sus presentaciones, en sus comunicaciones, que no existe tolerancia a tener atajos en temas de ética. Nos hacen sentir no solo partícipes, sino responsables
de la imagen y de la ética de la compañía, ¿no? Incluso anualmente se hacen algunos reconocimientos a empleados que por alguna actitud sobresaliente hayan evitado poner en riesgo la imagen y la reputación de 3M. Todos somos representantes de la compañía, empleados, funcionarios, socios comerciales, pero nos queda claro que ninguno tiene el derecho de poner en riesgo la imagen de la compañía. 117 años de experiencia, operaciones en más de 200 países, nadie tiene derecho en poner en riesgo. Si nosotros encontrásemos a alguien con una actitud o con una conducta que nos parece, ni siquiera estamos seguros, nos parece, no está alineado al código de conducta, existen maneras de reportarlo. La más frecuente es reportarlo con el superior, recursos humanos, y en caso no queremos dar nuestro nombre o hacerlo muy personal, existe lo que le decimos el speak up, una línea tercerizada, ni siquiera es dentro de la compañía, es un tercero que recibe las llamadas de manera anónima, recibiendo la denuncia o la inquietud que podamos tener, ¿sí? Esas denuncias pueden ser escaladas dependiendo de la magnitud. Incluso tenemos un equipo en Estados Unidos que viaja revisando y haciendo las investigaciones del caso para evitar que esto llegue a mayores, incluso contenerlo en el momento oportuno para que no pueda tener efectos ni impactos en terceros, ¿no? Para 3M es un gran orgullo poder saber que somos y que nos reconozcan que somos como una empresa ética. Realmente creemos que esto es una fortaleza, un valor agregado que nos da, porque nuestros socios comerciales reconocen en nosotros eso, quieren hacer negocios con nosotros y entendemos que esta es una de las maneras de poder tener un vínculo comercial a largo plazo. Internamente nos empodera como empleados porque vemos y reconocemos en nuestros líderes y en las políticas un tema de ética que nos hace sentir muy orgullosos de la compañía y de nuestras actitudes, ¿no? Obtener beneficios en negocios de manera indebida o no ética es algo no tolerado. En el pasado ya hemos rechazado negocios con problemas de ética y lo seguiremos haciendo porque consideramos que esa es la base de nuestra cultura, base transversal a toda la organización. Si hablamos que toca no solamente a la gente de ventas, también toca a la gente administrativa por las compras, en la parte financiera por los estados financieros, incluso a la gente que desarrolla productos. Es realmente el tema del código de conducta y la ética toca transversalmente a todas las áreas, a todos los empleados, incluso, ya lo decía, hacia afuera a nuestros socios comerciales. Consideramos que teniendo una base sólida en ética es la manera más razonable o la más inteligente que tenemos para intentar hacer negocios de manera consistente y sostenible. ¿Sí? Solo quisiera acabar mi intervención mencionando una frase que me parece muy poderosa y que en muchos de los discursos de nuestros líderes siempre se incluye, y es esta, ¿no? Solo hay una manera de hacer las cosas, la correcta. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Ya estamos entrando al cierre. Solo recuperar en función de todo lo visto, cosas que nos pueden servir mucho, y vamos a usar un poco lo de Salomón para tener ese driver. Somos y tenemos que ser sujetos críticos, y nosotros dentro de la empresa también lo tenemos que ser. Así como ciudadanos, creo que como servidores, funcionarios, personas, supervisores, auxiliares, todos
no conformarse con lo que estamos teniendo ahora. Tenemos que movernos en función de valores y principios, y lo ha dicho muy claramente el presidente, y estamos en esa línea todos. Tenemos que asegurar un diálogo también. Esto no es un tema de imposición, es un proceso y tiene que ser dialogado, y cada uno tiene que sumarse a ese proceso. Debemos trabajar también desde esa lógica con los otros, y creo que es algo que ha recuperado todos, a través de los ciudadanos, a través de los stakeholders. Todos tenemos algo que decir acá, todos podemos aportar a hacer una empresa mejor, y eso es realmente fundamental. No hay que quedarnos tranquilos. Salomón decía, una ciudadanía débil, no empoderada, permite corrupción. También debemos llevarlo a la empresa. Tenemos que ser claros en qué podemos y qué no podemos hacer. Además, desde la lógica que planteaba Susana, esto es algo sistémico. Tenemos que aprender de lo que ya hemos vivido, tenemos que aprender del pasado y promover un futuro diferente, siempre para mejor para la empresa, porque si la empresa es mejor, todos vamos a estar mejor, y la sociedad también en esa línea. Somos un referente en nuestra sociedad, pero Perú es una empresa referente en el país. Entonces, si todos hacemos bien nuestro trabajo, estamos seguros que eso cada vez se va a notar más, y vamos a hacer eso que queremos, ese referente, no solo en ventas, no solo desde la eficiencia, sino también de ese referente en la integridad. Felipe nos decía que también hay mucho que hacer, ¿no? Y hay que marcar la diferencia, y hay que, en ese proceso que nos plantea Bloom, cómo podríamos reflexionar, qué debemos conocer, qué debemos hacer, cómo debemos implementar, cómo debemos también razonar. Y hay un liderazgo, todos han hablado de esa necesidad de liderazgo, y lo tenemos ahora, y hay que aprovecharlo y hay que asentarlo en todos los espacios. Y finalmente, Pilar, yo creo que desde esa experiencia de una gran empresa mundial también nos trae cómo podríamos, estando en más de 200 países, tienen un solo código, lo vivimos todos, tenemos que aprender, que tenemos que entendernos entre las operaciones y avanzar también, no tolerando en ciertos aspectos. Y como bien dice, al final solo hay una manera de hacer bien las cosas acá, y creo que estamos mostrando cómo se pueden hacer las cosas, o cómo se fortalecen las que ya se hacían simplemente, ¿no? No puedo detenerme mucho, estamos bastante fuera de nuestros tiempos, y obviamente quiero darle el pase a Carlos Barrientos como nuestro gerente general para las palabras de cierre de este evento. Muchas gracias. Buenos días con todos. Unas breves palabras de cierre. Primero, agradecer la presencia de tan distinguidos panelistas. Yo creo que el aporte que hemos recibido hoy no hace más que seguir reforzando nuestro compromiso en este arduo camino hacia la integridad y la transparencia en Petroperú, siendo Petroperú un referente no solo como tamaño de compañía, sino como empresa tan importante para el Estado peruano. Solamente quería reforzar el mensaje que viene desde nuestra presidencia y el directorio, que este es un camino que nos hemos puesto, un objetivo donde nos va a requerir el esfuerzo de todos nosotros, y decirles que la transparencia e integridad no es una opción de hacer negocios, es la opción, es la única forma de hacer negocios sostenibles. Invito a todos los colaboradores de Petroperú, a los más de 2.700 personas que nos acompañan en esta ardua labor, a que se sumen de forma activa en este gran objetivo que nos hemos puesto como empresa. Es la única manera de hacer empresa de manera sostenible, y todos nosotros somos artífices de ese gran logro que nos hemos puesto. Muchas gracias nuevamente a todos los colaboradores en todas las operaciones. Gracias nuevamente a tan distinguidos panelistas, y vamos a conseguirlo con todo el esfuerzo. Muchas gracias.